Piuranísima, poniendo en agenda los derechos de las mujeres. Participa y comprométete. Espacio producido por el Centro Ideas. Amigos y amigas, tengan ustedes muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos, bienvenidas al programa Piuranísima. Y el día de hoy, el tema central, frente a una violación, ¿cómo rescatar la dignidad de las mujeres? Así es. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos. Hoy vamos a tratar un tema muy importante y también a la misma vez una dura realidad en la que vivimos en nuestra región. Es frente a una violación, cómo rescatar la dignidad de las mujeres. Piuranísima es un espacio producido por el Centro Ideas que les acompaña el primer y el tercer miércoles de cada mes de 11 a 12 de la mañana. Y así como le hemos dicho, en Piuranísima, como estamos en el mes de marzo, continuamos en el mes de la mujer. Y es por eso que en esta ocasión seguiremos reflexionando y analizando sobre los derechos de las mujeres. Y el día de hoy hablaremos de una de las formas de vulneración de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, la violación sexual. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud al respecto? Les leo así de manera rapidita. Define la violación sexual. Sí, la define así, mira. Los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante la coacción, independientemente de la relación de esta con la víctima en cualquier ámbito, incluidos el hogar, ojito jazo, y el lugar de trabajo. Así es. Además tenemos en el registro del CEN el año pasado, en el 2014, que han sido 162 casos de violencia sexual, de las cuales el 81% fueron niñas y adolescentes entre 0 a 17 años. Y también les damos los datos del 2013. Fueron atendidos en el CEN Piura, tengo entendido, ¿verdad, Paula? CEN Piura, ¿no? CEN Piura. Fueron atendidos casi 200 casos de violencia sexual hacia las mujeres, de los cuales 143 fueron niñas y adolescentes entre 0 a 17 años. Así es, y en el Perú a nivel nacional se estima que 1 de cada 5 mujeres han sido víctimas de violencia sexual y aproximadamente el 70% de estos casos ocurre entre los 14 y 17 años según Pronsex en el año 2011. Ya, y hasta ahí nomás con los datos estadísticos porque si no los mareamos, sí. ¿Ya? Más bien vamos a analizar esta dura situación, esta dura realidad la vamos a analizar el día de hoy y para ello estamos con especialistas. Comunicador social Miguel Godos Curay, docente de la UNP. Buenos días, ¿cómo están, Miguel? Buenos días, Lucho, y indudablemente que este tema incita enormes reflexiones porque la agenda mediática, hoy por ejemplo los diarios se han detenido en el tema de un caso de, entre comillas, de un violador en Sullana. Sí. Y la noticia, violador en serie, ¿eh? y la noticia es en primera plana. ¿De dónde salió la denominación en serie? Monstruo. Fue una fabricación del parte policial. ¿Fueron los comunicadores que crearon esta historia? ¿O por el contrario, es un recurso para levantar una noticia que estaba diluida? Correcto, ya lo analizaremos enseguida. Bienvenido, psiquiatra Glauco Valdivieso. Escuché mucho de usted, ahora lo conozco personalmente. Qué gusto me da, buenos días. De igual manera, buenos días, dispuesto a colaborar aquí en este panel. Lina Benítez Cañote, buenos días, bienvenida. Ella es estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Piura y activista del colectivo por la igualdad de género. Muy buenos días con todos, agradecida de estar aquí y de poder, orientarlos un poco sobre estos temas. Bien. Con nuestros especialistas para analizar esta dura realidad y como ya lo dijo Lucho, ¿no? Hemos dado un montón de casos, un montón de estadísticas, pero hemos visto que la mayoría de las víctimas son las mujeres, niñas y adolescentes. ¿Por qué consideran ustedes que las principales víctimas de la violencia sexual en mayoría son las mujeres? ¿Qué nos dice? Bueno, este es un tema, es casi, es una, si se quiere, una tendencia que histórica, si se quiere, ¿no? Alguna vez preguntaba a algunos de los investigadores que van al Archivo Departamental de Piura sobre un tema, era el delito, la violación, el estupro, ¿no? Como el hecho más frecuente que sucedía en el siglo XIX en Piura.
violaban los bandoleros que estaban en los salteadores de caminos y también había, si se quiere, un abuso silenciado, ¿no? El dueño de la hacienda tenía el derecho de pernada sobre todas las trabajadoras que tenía en su hacienda. Y eso es un tema crítico porque el burgués piurano del siglo XXI cree, para evitarse riesgo, que su hijo debe tener una iniciación sexual con la doméstica que trabaja en su hogar. Me has hecho acordar de Clorinda Mato de Turner. Exacto, en Ave sin Nido, como también los religiosos, los sacerdotes de las comunidades, ¿por qué escogen a la mujer principalmente? Yo creo que también ahí hay una falsa idea de la feminidad, ¿no? De la debilidad. Se cree que la mujer es el sexo débil, y hay una especie que está metida en el modo de ser de las personas. Si nosotros vamos a cualquier camino de la sierra, el marido va adelante y las mujeres van atrás, ¿no? Por esa falta de consideración y respeto a las personas. Otro es también el entorno familiar, el entorno escolar, el entorno laboral, porque cualquier persona que ejercita de alguna forma poder sobre otra está en riesgo de insinuaciones, ¿no? de tocamientos, ¿no? O de acoso. Entonces es por el machismo, quiere decir. Exacto. La mujer hay un sustrato de machismo en esta cultura violenta que maltrata a las personas, ¿no? Podríamos decir que entonces el hombre ve a la mujer como su servidora, incluso de placer, es decir, tú has sido creada para servirme a mí, para mi beneficio personal. Bueno, yo creo que eso está ligado directamente con la educación de cada mujer, ¿no? Y de cada varón, el trato que realizan con ella. Y bueno, pues generalmente los casos de violación sexual se dan en mujeres que el infractor siempre es alguien que está dentro de su círculo, un familiar, un vecino. Entonces vemos como que la mujer tiene esa falta de educación y aparte esa falta de empoderamiento espiritual, no solamente económico, sino espiritual, para poder ella hacer valer sus derechos. Entonces, como debería. Hay que una falta de autoestima. Como una falta de educación y valores en la mujer, como una falta de autoestima. Por eso, por lo mismo que en la historia siempre se ha visto que el hombre siempre, ha tenido preponderancia sobre la mujer, y el machismo, como lo mencionaba anteriormente. Entonces tenemos que el machismo es como una parte, tenemos también los valores, una educación. ¿Qué nos dice usted, doctor Glauco? En primer lugar, quiero enfatizar una cosa, ¿no? Cuando en la Organización Mundial de la Salud se habla sobre violencia familiar, violencia sexual en todo caso, que es una forma de violencia familiar, y violación sexual, que está dentro de la violencia sexual. Así es. Violencia sexual es todo tipo, puede ser tocamientos, pueden ser insinuaciones, todo eso, pero la violación ya es otra cosa más contundente, es la penetración. ¿Hay un perfil de las víctimas? No, realmente no hay un perfil de las víctimas. Si viéramos el perfil, y si se trata de mujer, el perfil sería ser una mujer, ¿no es cierto? Sería ser una mujer. Pero ¿por qué? Escuché, ¿por qué es que la mayoría son las mujeres? Es que la mayoría son las mujeres precisamente por la condición de género. Somos hombre y mujer, y el hombre tiene que tener relaciones sexuales con la mujer. Si estas relaciones sexuales no son consentidas, son de otra forma, son traumáticas, entonces se llama violencia, ¿no es cierto? Es por esa razón, porque es una cuestión de género. ¿No importa la condición socioeconómica de la víctima? No, también tiene que ver la condición socioeconómica, porque se da precisamente la violencia sexual y por ende la violación se da en las personas que tienen un bajo nivel sociocultural, instruccional. Esa es la mayoría, y eso tiene que ver mucho también con la pobreza, porque la pobreza va de la mano, lógicamente, con la disminución de estas características. ¿Y el agresor tiene un perfil? El agresor, en primer lugar, su perfil del agresor es ser hombre, ser dominante y ser machista, como se está diciendo acá, ¿no es cierto? Ese es el perfil básico del hombre. Yo soy machista, yo soy el hombre, y por lo tanto tengo que tener una actitud de tipo de superioridad frente a la mujer.
Entonces, a estas personas que acuden, que en estos actos no se les consideran unos enfermos mentales. No. Son personas conscientes. Así entonces. es. La mayoría de los que transgreden las leyes, al fin y al cabo, los violadores y todos ellos, no necesariamente tienen un trastorno, una alteración mental. No, la mayoría son los que no lo tienen, más bien. Y se habla mucho, por ejemplo, del consumo de alcohol, como un riesgo, ¿sí?, para cometer estos actos, ¿no? Es un riesgo, pero no es necesario, sino todos los que consumen alcohol o drogas lo harían, ¿no es cierto? Solamente es un riesgo que tiene que ver con las características de personalidad del transgresor, una característica especial. A eso podemos sumar, Lucho, y el tema también de la sensualización de las niñas. La mayor parte de las madres de familia no repara en el daño que le causa a su niña cuando la sensualiza como una mujer adulta. ¿Cómo así? Y la convierte en bocado de toda gente que de alguna forma va a agredir a estas niñas, ¿no? Una niña de 4 años vestida como una vedette, de estas que se exhiben por la televisión, ¿qué está haciendo esta niña? Bien. Provoca, y sin duda que los padres son inconscientes de este... Bien, entonces... Ya, pero ahí, Miguel... Vamos a ir a una pausa y regresamos contigo, pero ahí me provoca la siguiente pregunta. ¿No será que con tu afirmación estás diciendo que las mujeres tienen la culpa de que como están vestidas así, entonces son una provocación para los varones? Regresamos con la respuesta en los siguientes minutos. Claro tiene para ti una noticia fantástica, explosiva. WhatsApp gratis. Usa WhatsApp gratis sin consumir tu internet. Totalmente gratis. Prepago, pospago, empresas. Y para los que se cambien con su mismo número, también. Ya sabes, con Claro. WhatsApp gratis. Gratis hasta el 20 de agosto de 2015, solo para enviar texto y archivos multimedia. Prepago debe mantener saldo desde un sol. Restricciones en claro.com.pe. En este 2015, nuestro compromiso es mantenerte informado. Intentaron iniciar una mesa de diálogo con funcionarios. Irregularidades. Que no nos quiten el agua. Poner las sanciones. Con la cobertura más completa de la región. Cutibalú informa. Cutibalú informa. Cutibalú informa. Cutibalú informa. El Perú. Hemos presentado. El mundo. El Estado venezolano garantizará la... Siempre informando con la verdad. Cerca a los protagonistas que hacen noticia. Noticias de último minuto. Están ingresando a Perú 3.200 militares. Comentarios, entrevistas están en Cutibalú Informa, segunda edición. Escúchanos en nuestro nuevo horario desde las 12 del mediodía, solo por Radio Cutibalú, la voz del desierto. A ver, se me fue el micro ya un ratito. Mira, Miguel, solamente para aclarar el asunto, cuando tú dices que hay muchas mamás que sensualizan a las chiquilinas, a las chiquitas, porque las visten como bebé, como mujeres adultas, la única pregunta que me gustaría que me ayudes a reflexionar es la siguiente. Me diera la impresión que tú estás echándole la culpa a las mujeres de las violaciones, es decir, como están vestidas así, son una provocación pues a los violadores, Miguel. Claro, lo que sucede es que es parte de una cultura impuesta por la televisión, ¿no? Correcto. En donde la madre no es consciente del daño que está haciendo. No sabe, ella dice, oye, mira qué bonita que está la niña, y la pinta, la repinta, y la convirtió en una adulta, de pronto, ¿no? Sin reparar en el daño que podría causarle a futuro, ¿no? Amén de otro tipo. Yo estaba viendo en la madrugada, viendo qué pasaba, en la ruta de Santiago de Compostela, hay un ermitaño que atendía a todos, socorría con zapatos a todo. Era el violador y el pedófilo más grande del que se tiene noticia en la última semana. Y es religioso. Y todo el mundo pensaba que era una persona con muchos valores, ¿no? Y todo el mundo lo quiere y todo el mundo lo estima, pero cuando han tenido que, ¿no? Sodomizaba a niños y todo eso, realmente es un escándalo, ¿no? Hay entornos que son, por ejemplo, el entorno religioso, no solo de iglesia, sino de grupos evangélicos también. El pastor abusador es un esquema que se repite en todos los lugares, ¿sabes? Ahora, si nos centramos en lo que es la violencia sexual en el marco de los derechos humanos, ¿es esta un atentado a los derechos de las mujeres, Lina? Bueno, definitivamente en primer lugar tenemos que saber que los derechos humanos son derechos inherentes e instrumentales para la realización de la persona y para que pueda lograr desarrollarse con una vida digna, pues, ¿no?
Para el caso de la violencia sexual como atentado de sus derechos en las mujeres, debo resaltar también que no solamente estos casos se presentan en las mujeres, sino también en varones. Y por ende, pues constituye una violación, porque una violación sexual es una forma de tortura, es un trato inhumano, es un trato degradante a la mujer. Y no solamente la violación sexual, sino también la violación física, la violación psicológica, emocional, que tiene como resultado un daño, un sufrimiento físico que muchas veces es irreparable. Y bueno, ¿Qué derechos se vulneran? Bueno, nosotros, en el caso peruano, en nuestra Constitución tenemos una clasificación de derechos por generaciones. La primera generación son derechos civiles y políticos que están ligados a la libertad de la persona. La segunda generación responde a los derechos económicos, sociales, que son ligados al valor igualdad. Y la tercera generación los vinculados al derecho igualitario y al valor solidaridad. Vemos pues claramente que en este caso se vulneran todos los derechos de las tres generaciones, pero para ser más específica, en el caso peruano, los resaltados en el artículo 2 de nuestra Carta Magna, que es la Constitución Política de 1993, son los derechos a la integridad moral, la integridad física, psíquica, libre desarrollo y bienestar de la persona, a la libertad en forma individual, al honor, a la buena reputación, a la paz, a la tranquilidad, a gozar de un ambiente libre, equilibrado y adecuado. Claro, que están reconocidos no solamente en nuestro texto normativo legal nacional, sino también en Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Convención Americana de Derechos Humanos. Si en el marco de los derechos humanos se vulneran o afectan estos derechos a las mujeres, ¿cómo afecta la violencia sexual a la salud mental de las mujeres, niñas y adolescentes? ¿De qué forma? Claro, la afecta grandemente, ¿no? Porque una violación, como está diciendo, es un acto cruel, y todo acto cruel permite o hace muy vulnerable psíquicamente a las personas, aparte de la violencia física que constituye una violación, los signos físicos, es la parte emocional la que más se mella y la que tiene repercusión a través del tiempo. Lo físico se borra en un momento, pero lo mental, el trastorno mental continúa a través del tiempo, desde la niñez o adolescencia hasta la adultez. ¿Cómo se manifiesta ese trastorno, ese golpe? En primer lugar, cuando sucede la violación, hay un caso que se llama de estrés agudo. Estrés agudo, es un estrés agudo, una reacción aguda de temor, de cólera, etcétera, por parte de la víctima. Y posteriormente eso se transforma en un estrés postraumático que se llama, que ya vienen alteraciones mucho más conspicuas, como alteraciones de ansiedad, trastorno del sueño y alteraciones depresivas, que esto continúan si no es tratado a través del tiempo, y va a ser una persona pues que va a tener problemas de tipo depresivo. Una mujer violada es una mujer con mucho miedo y también impulsiva al mismo tiempo. Tiene mucho miedo al agresor y miedo a que la agredan nuevamente. Entonces ya va perdiendo el contacto con el sexo, precisamente, con el otro sexo que ha sido el victimario. ¿Cuál es el tipo de comportamiento que tiene luego de sufrir una violación? Tipo de comportamiento, el temor, el rechazo al sexo masculino, ¿no? El pérdida de la autoestima, la vergüenza, el sentimiento de que puede ser culpable también, entonces eso lo estigmatiza. Y en el futuro la depresión, que es lo más severo, porque la depresión puede llevar al suicidio. ¿La violada se siente culpable? Sí, muchas veces se siente culpable, cree que ha sido violada porque ella ha provocado esto. ¿Es reversible el proceso? Por supuesto que sí, con tratamiento es reversible. Cuando no se trata, continúa este proceso, ¿no? Y esto los lleva al suicidio. Hay que tener presente que uno de los riesgos máximos de la depresión es el suicidio. Y las personas víctimas de depresión, de violencia sexual y violación, lleva a la depresión necesariamente. José Miguel Godo, fíjate que muchas veces, incluso un día una jueza la escuché diciendo que la violación era más fuerte sobre una mujer que sobre un niño. O sea, ella decía, violar a un niño varón, no es tan fuerte como violar a una niña mujer. Lo dijo aquí en el programa, nosotros nos asustamos mucho cuando lo dijo. No sé si ahí nos puede ayudar un poquito don Glauco y luego José Miguel a continuación. Yo no creo eso, porque depende de la edad, pero vemos viendo el grupo etario de niños, una niña violada y un niño violado. Yo pienso que el niño, porque al fin y al cabo si es un acto cruel, el niño tiene el sexo del agresor, ¿no es cierto? Entonces eso es más impactante, eso impacta más. En cambio en la niña no es tanto porque es mujercita,
No quiere decir que la violación está consentida, ¿no? Pero más sufre el varón. Psiquiátricamente es así. Sí, ¿por qué? Porque el varón al final va a creer que se va a volver homosexual y va a tener este pensamiento y esa actitud durante toda la vida y que la va a hacer sufrir todo el tiempo. Piensa que se va a convertir en homosexual. En cambio la mujercita no, dice, mujer, hombre, no me voy a convertir en homosexual, ¿no es cierto? Y ambos tienen las mismas reacciones emocionales, pero el hombre más porque cree que va a volverse homosexual. Sí, yo creo que el tema tiene este componente de lo que es las secuelas de afectación a la salud mental, ¿no? Una persona que ha sido agredida así de esta forma, indudablemente, por ejemplo, en el entorno educativo decrece su rendimiento, se lesiona la autoestima y vive continuamente en secuelas depresivas que no se curan de un día para otro, ¿no? Pierden el sueño. ¿Y socialmente cómo crees que influye eso? Socialmente, mira que hay casos de personas que han vivido este tema, han tenido que salir de este espacio y este entorno porque temen a un señalamiento, ¿no? Porque a veces la prensa también sin proponérselo dañó la vida de una persona para toda su vida. Y otro aspecto también es el temor, la inseguridad. Son personas que finalmente cuando intentan rehacer con normalidad su vida van a encontrar siempre estas barreras, ¿no? Estas barreras que sí le afectan, ¿no? El daño psicológico es irreparable, pero habría que ayudarles y eso es lo que no hay ahora. El tema es que, dice esta niña ha sido violada, pero la asistencia psicológica es insuficiente, ¿no? El tema es cómo es que ha aumentado, por ejemplo, en la violación en el entorno escolar. Y la sanción que se daba en la Dirección Regional de Educación era que la persona no lo despedían, sino lo tenían en la sede central, ahí, no haciendo nada. No, y no te olvides que al pedófilo se le da un castigo de oración y penitencia al cura pedófilo, no te olvides de eso. Imagínate, hay una sobre lo que comentaba el psiquiatra Glauco, quería comentar que el hecho de que a un niño le pueda afectar mayor medida su salud mental, que un hombre abuse de él, creo que no deja de ser un prejuicio, porque de la misma manera también podría rechazar al varón y por supuesto no querer sentir ningún tipo de atracción sexual hacia los varones por ese mismo hecho que le ha ocurrido, así como una mujer podría rechazar a los varones y también por ese mismo argumento esa mujer pues podría también volverse homosexual. Podríamos estar en el mismo caso, no veo ahí mayor diferencia. La homosexualidad se da tanto en el hombre como en la mujer, ¿no? Pero el impacto que se da, por ejemplo, de la relación, en este caso, de la violación de un hombre hacia otro hombre, un niño, es más impactante que se da de un hombre hacia una mujer niña, ¿no? ¿Por qué? Por el estigma de la homosexualidad, que es muy frecuente, y eso lo veo yo frecuentemente en los niños que son maltratados sexualmente. Algo así nos está diciendo también que la homosexualidad es mucho más fuerte, indicada, criticada cuando es homosexualidad de hombre, cuando es homosexualidad de mujer, ¿no? Claro, por ahí va también el tema. Lo que pasa es que la homosexualidad en el hombre es mucho más permitida, si se quiere, entre comillas, ¿no es cierto? Aunque lógicamente no lo está por la sociedad, pero es más permisible. En cambio, entre las mujeres no es tanto porque no se ve. Casi no se ve entre mujeres, entre hombres se ve más. Ya. Vamos sí, en ese Paula, caso para luego irnos a una pausa. Sí, bueno, para tampoco embarrillarnos en este tema de la homosexualidad, que no es el tema principal, pero entonces en ese caso el hecho de ser mujer quiere decir que sí que hay una mayor aceptación de que tu agresor sea varón, solo por el hecho de que estén más normalizadas las relaciones heterosexuales. No es que sea eso lo correcto, ¿no es cierto? Sino que dentro de la mente, del pensamiento y viendo a través del tiempo qué es lo que sucede, es en el hombrecito, ¿no? Cuando es atacado sexualmente por un hombre también. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos también los amigos nos van a ayudar en lo siguiente.
Hace poco una señora vino a la radio y denunció que su hija adolescente había sido violada y producto de ello estaba embarazada. Incluso ya había nacido su bebé, ¿no, Gladys? Ya había nacido el bebé, ¿no? Esos casos, por ejemplo, ¿cómo se pueden analizar? ¿Qué consecuencias para la salud tiene un embarazo, producto de una violación para un adolescente? En el niño, ¿se va a enterar algún día que fue producto de una violación? ¿Qué consecuencias hay en ello? Regresamos inmediatamente. La hora en Cutibalú informa, 11:31. Estudiando en ISA Santa Ángela obtendrá su título profesional en tan solo 3 años. Admisión 2015 te ofrece las carreras de Computación e Informática, Enfermería Técnica y nuestra nueva carrera de Administración de Empresas. ISA Santa Ángela vive la moderna formación integral a nivel superior. Informes en Avenida Sánchez Cerro 536 Piura, teléfono 323936, RPM 965885 831 o visita nuestra página web www.isapiura.com. Examen de admisión 18 de marzo. En este 2015, nuestro compromiso es mantenerte informado. Intentaron iniciar una mesa de diálogo con funcionarios. Irregularidades. Que no nos quiten el agua. Poner las sanciones. Con la cobertura más completa de la región. Cutibalú informa. Cutibalú informa. Cutibalú informa. Cutibalú informa. El Perú. Hemos presentado. El mundo. El Estado venezolano garantizará la... Siempre informando con la verdad. Cerca a los protagonistas que hacen noticia. Noticias de último minuto. Están ingresando a Perú 3.200 militares. Comentarios, entrevistas están en Cutibalú Informa, segunda edición. Escúchanos en nuestro nuevo horario desde las 12 del mediodía, solo por Radio Cutibalú, la voz del desierto. Regresamos en Piuranísima y como venimos tratando, ya Lucho comentó un ejemplo de una mujer que ha venido a denunciar a la radio, pero hablando de denuncias, en el año 2003 también en el Distrito Fiscal hubieron 936 denuncias por violencia sexual. Lina, en estos últimos años, ¿han habido denuncias? ¿Las mujeres se atreven a denunciar? Bueno, para responder esta pregunta debo precisar que para decir una cifra exacta tiene que realizarse un trabajo estadístico y un trabajo de campo, pues no hablamos del Distrito Fiscal de Piura, que engloba bastantes fiscalías. Pero debo decir que sí, últimamente hay más denuncias, o sea, las mujeres se atreven y tienen el valor de ir y denunciar y seguir con el proceso, debido a que hay muchos programas que las capacitan y les informan cuáles son sus derechos, muchas ONG, programas también televisivos, así como también las instituciones educativas que están jugando un rol muy importante porque están cumpliendo la obligación del Código del Niño y Adolescentes, que les dice, pues, ¿no?, que los directores de las instituciones educativas, al saber de una situación de esa, tienen que poner de conocimiento a la fiscalía de su sector. Y bueno, teniendo en cuenta ello, pues sí las mujeres actualmente sí son más conscientes Sí, actualmente son más conscientes, o sea, antes no se atrevían a denunciar. ¿Por qué motivos? Bueno, pueden ser diferentes las causas, ¿no? Puede ser como, por ejemplo, amenazas por parte del agresor. Puede ser por vergüenza ella misma, su reputación, su dignidad, que la gente la señale, que se enteren. Que claro está que la identidad es protegida, ¿no? Pero siempre van a ver cómo sacar la información de esa mujer. ¿Hay violaciones que no se denuncian? Lucho, hay violaciones dentro del matrimonio. Claro. Hay violaciones dentro del matrimonio, por supuesto. Sí, y eso sí es un problema que se invisibiliza, ¿no? Se invisibiliza de tal modo que la gente no lo denuncia, no lo hace público por convención social y a veces la mujer ni siquiera es consciente de que es violada, porque dice, pero si es mi esposo. Exacto. ¿No? Eso es cierto. Exacto. Pero se puede tener estimado de cuántas violaciones no se denuncian, es muy difícil saberlo, ¿no? Yo creo que la estadística excede la capacidad de que nosotros podamos establecer, ¿no? Yo digo, por ejemplo, en el mundo rural, ¿no? Es un fenómeno continuo, ¿no?
Claro, a veces la violación va acompañada en algunos casos del matrimonio, pero es un matrimonio a la fuerza, que se va a convertir en una violación continuada y que afecta a la mujer y sobre todo la salud mental de la mujer. Otro caso son también los entornos laborales muy concurridos, en donde hay ventaja del violador o tiene poder, indudablemente que abusará, ¿no? Cree que es el bocado del día este tema, ¿no? Es un tema muy serio. Otro tema es el acoso, pues, ¿no? Y sus variadas formas de acoso, ¿no? Hay variadas formas de acoso. Ya se ha ido aclarando el tema respecto a cómo es que se acosa, quiénes son los acosadores y cuál es la consecuencia posterior de este tipo de, ¿no? de amenaza, ¿no? Para sobre todo para las mujeres que están en estado de indefensión o que no conocen sus derechos, ¿no? Una trabajadora doméstica le dicen, oye, pues si tú vas a decir te despedimos, pues hay un vínculo laboral que se disuelve y que conste que es el sector burgués de Piura, ¿no? El que concurre mucho a las iglesias es el que más oculta violaciones, no les paga derecho a las mujeres que trabajan, no les quieren pagar el seguro social, y si la trabajadora quiere irse de su casa le van a decir que te vamos a denunciar por robo, ¿no? O sea que eso es una esclavitud forzosa y que oculta también agresiones a la vida de muchas personas. Bien. Y una violación a una niña adolescente, como consecuencias para su salud, ¿qué consecuencias si resulta embarazada? ¿Qué consecuencias para su salud tendrá una niña adolescente producto de una violación? Es doblemente violentada la violación y el embarazo. Y si este embarazo va al aborto, ser triplemente violentada todavía, o sea, va sumando la violencia. Y si la suman la violencia, por supuesto que la condición mental va a ser más deplorable cada mes, ¿no? Cada vez. Ahora, y el niño o la niña, cuando nazca, hay que decirle de dónde vino. Mira, tú eres producto de una violación. ¿Cómo se afronta eso, doctor Glauco Valdivieso? Eso es bien difícil, ¿eh? Eso es bastante complicado. Hay que ver también las condiciones en que están viviendo. ¿Quién la está criando? Si tiene padres o no tiene padres, ¿no? Entonces, es bien difícil decirlo, que es producto de la violación. Yo considero que no hay que decirle que es producto de la violación. Por supuesto, en niñas que no saben de esto, ¿no es cierto?, porque son muy pequeñas, pero ya los que saben que es una violación y que se embarazan de esa manera, ya necesariamente ya no se le tiene que decir nada porque ya lo saben, ¿no? A ver, entonces lo recomendable es el niño o la niña, producto de una violación, decirle que posiblemente su papá se fue. Así es. Su papá lo dejó, lo abandonó. Es mucho mejor para su salud. Es mucho mejor, claro. Ahora, por el trauma, ¿no? Por el trauma. Pero muchas veces lo que dice José Miguel debe ser cierto también, ¿no? Que es mejor salir del lugar, ¿no? Porque la sociedad, el grupo, muchos lo hacen. ¿Cómo afecta la sociedad a la vida de las mujeres que son productos? Los que tienen oportunidades de salir salen. Son contextos bien complicados, y en sociedades machistas como la nuestra son mucho más, ¿no? O sales del lugar y rehaces tu vida de un modo total, o por el contrario tienes el trauma que pesa sobre tu vida. Y ese trauma se traslada, ¿sabes? Que hay una persona que fue violentada, extrema los cuidados en sus hijas, porque teme que se pueda replicar el mismo fenómeno. Y en algunos casos se replica, y es más complicado, ¿no? Y en Piura Lucho ha aumentado también el tema del incesto, ¿no? El incesto cuando el padrastro abusa de las niñas y las menores, ¿no? Y es frecuente, ¿ah? Eso es frecuente, eso aparece también. Y la mamá tiene miedo de denunciar No denuncia porque se va a ir. Sí. Se va a ir y generalmente la persona que sostiene la familia. Y se convierte en una cadena de violaciones también. Y si realiza una denuncia, el proceso muchas veces ni siquiera los continúan, los dejan en el aire porque sienten que no reciben la ayuda necesaria o en el proceso no se está llevando de la manera adecuada, no hay justicia, no reciben la justicia. ¿Qué nos dices, Lina? Claro, bueno, para realizar el proceso de una denuncia tiene que evaluarse la calidad de la víctima y del agresor, porque si son menores de edad, si son ambos menores de edad, entonces eso es una infracción y tiene que verse por la Fiscalía de Familia.
¿no? Y cuando son mayores ya se va por la Fiscalía Penal, ¿no? Es el agraviado, en este caso el violentado, se acerca a la comisaría, denuncia, le toman su declaración, luego lo citan para recabar más información, le entregan un oficio, le entregan oficios para que pasen evaluación psicológica y su evaluación de integridad sexual también, y luego todos esos actuados son remitidos a la Fiscalía, quienes terminan las diligencias y luego proceden a realizar la denuncia, y luego pasa ya lo que es la sede judicial, pues, ¿no? Igual si va directamente a la Fiscalía es casi el mismo procedimiento, igual es ingresado como una infracción de violencia sexual. ¿Cuán traumatizante puede ser que una víctima tenga que estar contando y recordando su proceso, cada proceso? Lucho, realmente es vergonzoso, porque tú vas a la oficina de la medicina forense y legal y era casi como, ahí estaba una cola de niñas o de mujeres que habían sido violadas, pero como si fuese una cola para un servicio. Cada una contaba cómo había sido y la mamá le decía a la chica cómo debía explicar, y el médico forense es otro, ¿no? Porque ahí te hacen una violación dicen el sentido de las manecillas del reloj en 8, lo que sea, pero es grotesco, es doloroso, es brutal, es traumático, y demuestra que nuestro sistema sigue siendo muy agresivo. No es que ¿y cómo fue? Y repite cómo fue. O sea, eso es falta de respeto a la vida de estas personas, ¿no? La influencia psiquiátrica en eso, repetir. Claro, por eso es que no se denuncia por eso no se denuncia. Ahora, ¿qué pasa en la violación? La mayoría de las personas que son violadas, si bien es cierto, no lo denuncian al Poder Judicial o a la policía en un primer momento. Quienes más asumen toda la carga es el sector salud. ¿Por qué? Porque hay indicios físicos, hay violencia física en una violación y hay violencia psicológica. ¿Y a quién va primero? Donde el sector salud, porque tienen que curarle sus heridas, etcétera. Ellos son los primeros que asumen entonces la responsabilidad de una violación. Ahora, si esta violación no es tan traumática, entonces puede haber secuelas de tipo psicológico, pero por esas secuelas de tipo psicológico, insomnio, llanto, falta de trabajo, están mal en el colegio, etcétera, lloran a cada momento, están deprimidos, no pueden dormir bien, tienen pesadillas, por eso los llevan entonces también al sector salud. Pero muchas veces no saben que lo están llevando porque han sido violadas. Por eso en el sector salud es donde recién se dan cuenta por qué tienen esos síntomas, porque han sido violadas. El sector salud entonces es un ente de primer nivel de choque para esto, y quienes tienen que canalizar de todas maneras hacia dónde va a ir. Tenemos una llamada telefónica. Muy buenos días. ¿De qué sector nos llama? Le escuchamos. Sí, hablo de Tambo Grande, en nombre que se reserva. Acá en el centro de Poblado Tejedores hace poco hubo una violación de una niña por parte de su padre. A mí me preocupa el trabajo de las fiscalías, especialmente de Tambo Grande, porque si su mamá, como escuché al doctor, no, tu papá se va a ir preso, ¿quién nos va a mantener? O se obligan a callar. Entonces, la fiscalía se queda ahí nomás, o sea, la fiscalía no hace su trabajo. Esta niña no la apoya la fiscalía, si su mamá no quiere, su padre la violó, su mamá no quiere que se vaya preso su papá, su familia la obliga a que trabaje donde ya a edad de 14 años en licor, esa cosa. Entonces, esta niña, ¿a dónde va a recurrir? Tiene que ser a la fiscalía, y la fiscalía abandona los casos, no hace seguimiento. La niña ya dejó de estudiar y es algo lamentable y duele mucho que muchos casos queden impunes solamente porque la mamá dice, no puedo denunciar a tu papá porque ¿quién lo va a mantener? Entonces, ¿dónde está la justicia? Yo me pregunto, y es doloroso. A mí me causa mucho dolor saber estos casos que se vienen dando, y no es la primera vez, siempre se dan acá en el sector de tejedores, y es preocupante por parte de la Fiscalía de Tambo Grande. Gracias. Muchas gracias por tu llamada. Luego de la pausa regresamos con más en Piuranísima.
Atención Catacaos. La EPS Grau S.A. informa a sus usuarios y a la población en general que se está actualizando información importante en las conexiones de agua potable y alcantarillado. Por ese motivo, personal de la empresa se acercará a su domicilio debidamente identificado con su chaleco institucional, credencial y DNI. Esa actividad se desarrollará del 18 de marzo hasta el 20 de abril, por lo que agradecemos su colaboración y les recomendamos no dejarse sorprender por falsos encuestadores. EPS Grau, trabajando para estar mejor. Cierra la llave del lavabo mientras te enjabonas las manos, te rasuras o te lavas los dientes. Una llave abierta consume hasta 12 litros de agua por minuto. El agua es vida, la tienes que cuidar. No desperdicies, úsala con la razón. El agua es vida, ve y dile a los demás. Cuéntale a todos lo que digo en mi canción. ¿Sí? Regresamos en Piuranísima y le hemos escuchado a nuestra amiga de Tamborande que nos llamó, que nos dijo que el propio padre había violado a su hija. Seguimos viendo el tema del machismo, ¿no? Que el mamá no quiere denunciar al padre porque obviamente es el que mantiene y el que los tiene que dar de comer todavía, en que el hombre, el varón, tenga poder sobre la mujer. Eso es. Sí, seguimos. para mí eso es. Y hay un dato que nos estaban diciendo, el violador siempre se camufla, ¿no? Así es. ¿Cómo? Se camufla siendo bueno, o sea, se pone la piel de cordero, pues es un lobo con piel de cordero. Se camufla siendo lo más bueno posible. Y así es para pescar a sus víctimas, pues. Yo quería decir eso, algo, ¿no? Responderle un poco. No, la niña que ha sido violada, la adolescente que ha sido violada, no necesita necesariamente ir con sus padres. Ella puede ir sola e iniciar su proceso y no hay ninguna prohibición a tomarle su declaración. Incluso si la niña no quiere abstenerse del proceso, no lo hace. Simplemente, o sea, depende de la niña en sí si quiere continuar o no con el proceso, porque las fiscalías solo pueden llegar hasta donde la legalidad lo permite, que es dictarle sus medidas de protección inmediatas y que se ejecuten y que informe ella a la fiscalía si se cumplen o no se cumplen. Aunque una chica de 14 años es bien difícil que por su propia cuenta denuncie el caso, ¿no? No, sí puede hacerlo si es. Sí, pero digo, psicológicamente no veo solita una chica enfrentándose contra el mundo. Es que todavía no tiene la conciencia de hacer, que tiene que hacer eso. O la fuerza. De sus derechos, ¿no? De sus derechos, o la fuerza, pues. La fuerza psicológica para decir yo voy a hacer valer mis derechos, es bien complicado. Exacto. Ese es los padres o la madre quien tiene que hacerlo, o en todo caso en el colegio. He visto muchos casos que quienes se dan cuenta son en los colegios, en las escuelas, y quienes intervienen ya las profesoras. Ajá. Las profesoras son las que denuncian. Son las que directamente detectan estos casos, ¿no? Y los denuncian. Esa es la parte positiva, yo creo, de esto, ¿no? Pero también el tema de conocimiento de derechos es necesario en la escuela. En escuelas hay tres cosas que han aflojado en la escuela: la educación cívica, derechos, la educación física, el deporte y recreación. Ahora vayan a jugar al patio, y la educación artística. Están descuidados, esos no tienen espacio en las evaluaciones. Ahora, pero la educación cívica sí es necesaria, imprescindible. Ahora vamos a escuchar un audio del discurso del presidente Ollanta Humala en su inicio de gobierno en el año 2011, refiriéndose, digamos, a una pena máxima que se le iba a dar a los violadores. Escuchemos. Disuadiremos con penas más altas el uso de armas de fuego en la comisión de delitos de cualquier índole. En mi gobierno no habrá perdón para los violadores ni para ningún delito cometido contra un niño o una niña. Combatiremos el feminicidio y propondremos una revisión de la legislación vigente. Claro, lo dijo. Eso fue en el año 2011. Al 2015, ¿qué balance podemos hacer de este mensaje que dio? Bueno, lo que tengo que decir respecto a ello es que nuestra legislación sí prevé, sí están prescritas las penas más altas, como es la cadena perpetua, en el caso de que sean menores de 10 años y en otros supuestos también, así como también las penas no menores de 30 y tampoco mayores de 35 años. El 19 de agosto del año 2013 se modificó el artículo 173 de nuestro Código Penal,
de violación sexual, en el cual se aumentó la pena justamente en el primer inciso que mencionaba. Si la víctima es menor de 10 años, la pena será de cadena perpetua. Si la víctima tiene entre 10 y menos de 14 años, la pena será no menor de 30 ni mayor de 35 años. En el caso del numeral 2, la pena será de cadena perpetua si el agente tiene alguna posición, cargo o vínculo familiar sobre la persona. Además, se agregó que en estos casos de violación sexual, los infractores, los violentadores en este caso, no tienen acceso a los beneficios penitenciarios y tampoco pueden canjear sus días por un día de trabajo dentro de la cárcel. Tampoco pueden hacer eso. Ya se han dictaminado varias cadenas perpetuas, tengo entendido, ¿no? Sí se están ejecutando. Justamente hay bastantes casos, hay en Puno, en Chiclayo, en Moquegua y Ayacucho, que justamente se ha dictado cadena perpetua para los violadores. Sí, acá también, porque yo participo en eso como perito, por ejemplo, ¿no? Me llaman como perito para examinar precisamente a las víctimas. Y bueno, y tengo entendido que hay cadena perpetua. O ha habido cadena perpetua también acá. Correcto. Claro, y respecto también a este delito, no hay indulto, ni tampoco el perdón, ni nada, ningún beneficio. Dice, no habrá perdón para los no hay ningún también, beneficio. como señala, la redención laboral de la pena, o sea, tampoco hay eso, ninguno de los... No hay beneficio penitenciario tampoco. No hay beneficios penitenciarios para el violador, pero esta medida habría que también decirla a los cuatro vientos, porque debe convertirse también en un mecanismo disuasivo para las personas que tienen. Y esa es la pregunta. ¿Es realmente unas penas severas son disuasivas para el violador, para el perfil del violentador? ¿Lo disuade realmente, no? Yo tengo mis dudas, no sé, habría que ver estadísticas, pero tengo mis dudas, porque mientras más severas sean las, no disuade. Tal es así que lo más severo es la pena de muerte, y no se ha logrado demostrar que la pena de muerte ha disminuido, pues, también la criminalidad. Sí, son temas bien muy serios para nuestra sociedad, ¿no? Y lo que sí yo creo que va a ayudar mucho es la educación, el empoderamiento, conocimiento de derechos, y que los chicos puedan, los adolescentes, los niños conozcan sus derechos. Hay que instruirlos para que los ejerciten. Ahí está la educación cívica. Entonces, la educación cívica es fundamental. Y a eso, ¿qué está haciendo el Estado para la educación o para garantizar una vida digna de las víctimas de violencia sexual, de violencia, y de proteger también a las mujeres? ¿Qué está haciendo el Estado? Hay un mecanismo que es las casas de refugio, ¿no? Pero yo creo que a veces las víctimas son más y pocas las que tienen esa posibilidad de acceder a un acompañamiento, a que la gente que tengan atención psicológica oportuna, ¿no? A que le permitan en cierta forma recuperar su salud mental. Pues. Claro, José Miguel, mira, tú y Glauco han dicho algo interesante. Dicen, hay que enseñarle a los chicos y las chicas a reconocer sus derechos, a que conozcan sus derechos, ¿cierto? Y ustedes dicen, eso es educación cívica. Ya, tengo entendido que ahora se está comenzando a brindar, así como reforzamiento en matemática, en comunicación, se ha comenzado a reforzar educación cívica, ¿cierto? Y deporte, educación física, ¿no? Eso de que vayan ustedes a jugar ya va a cambiar. ¿Eso no es un pequeño adelanto de lo que queremos? El hecho que se diga, miren, nos hemos dado cuenta que falta educación cívica. Esto en la medida en que los profesores entiendan que la educación cívica comprende derechos humanos, los deberes, ¿no? Y conocimiento también de estos aspectos legales, ¿no? Tienes que ponerle el caso, por ejemplo, de los niños con el tema de las defensorías infantiles, ¿no? Las demunas, permitió que muchos niños denuncien cuando son maltratados en la escuela o en su casa. Yo recuerdo que mis hijos encontraron a un niño abollado ahí en el barrio y lo llevaron a la demuna, aunque lo llevaron los chiquillos a la demuna porque tenía que ir a la demuna y el chiquito estaba pegado y bueno, surte efecto. Lo aprendieron en el colegio. Lo aprendieron en el colegio, sí. El colegio surte un efecto inmediato, ¿no? Y también los profesores que asuman como una tarea, si se quiere, de mejoramiento, ¿no? De educación. De educación, ¿no? Que asuman esa tarea. Es más, hay colegios en que ensayan cómo tienes que hacer la denuncia. A ver, acá está el señor fiscal, ¿cómo va a ir usted? ¿No?
Pero eso también ayuda, ¿no? El juego de roles. Claro, eso está bien, la educación, pero la educación debe darse a todo nivel. En las escuelas a los profesores, tiene que darse al alumnado, a los muchachos y a los padres de familia. Y a los padres de familia, lógicamente, se los cita porque hay un programa que se llama Escuela para Padres, ¿no? Tienen que darle. Pero esos son los que acceden a educación. Ahora, ¿todos están accediendo a educación? No todos. Pero hay otros que acceden al servicio de salud, por lo que ya les he dicho anteriormente. Entonces también el sector salud tiene que quedar comprometido y también hacer la educación a las personas que van y solicitan el servicio. Y los que no tienen ni siquiera esos servicios, ni educación, ni salud, hay líderes en la comunidad. Por ejemplo, estoy pensando en el campo, ¿no es cierto? Hay líderes en la comunidad que ahí se puede captar a los líderes para hacerles precisamente una educación hacia ellos y lo transmitan al resto de la comunidad, tanto a niños como a padres. Si bien es parte del Estado, también los congresistas que son representantes de los ciudadanos, ¿cuál sería la labor de los congresistas en estos casos? Bueno, promover, ¿no?, las políticas, como las está mencionando, ¿no?, políticas de mejoramiento de educación en esos temas, pero cabe resaltar que no depende solamente de que ellos promuevan y ellos propongan, porque al final esa decisión tiene que pasar por un procedimiento y que finalmente por mejor idea que tengan ellos de mejorar nuestra educación, finalmente cuando llega la revisión rechazado muchas veces porque hay muchos proyectos que se presentan con respecto a eso. ¿Hay propuestas legislativas de los congresistas a favor de los derechos de las mujeres? Sí hay propuestas legislativas, por supuesto, pero como siempre están programadas en un plazo para ser debatidas en pleno, pues, ¿no? Muy bien. Bien. Entonces, para el próximo programa también hablaremos sobre una propuesta iniciativa ciudadana que también está a favor de los derechos de las mujeres. Bueno, el tiempo se agotó, José Miguel. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias, Lucho, y sin duda que este tema es un tema carnudo y sensible y compromete a todos, comunicadores, maestros, padres de familia, y como ha señalado el doctor Glauco, los líderes comunales también. Sí, pues gracias, doctor Glauco, por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Y tenemos en claro como un comentario final, Lina, agradecerte también tu participación aquí en el programa y muchas gracias a todos, y también como hemos concluido, reforzar muy bien lo que es el tema de educación en las niñas, una educación para que puedan ser unas mujeres lideresas y puedan defender sus derechos. Muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos el próximo miércoles en 15 días. Piuranísima, apostando por la igualdad de género. Espacio producido por el Centro Ideas. Esto fue un espacio contratado. La hora en Cutibalú Informa. 11:58.